Cierre la puerta. Bueno, ahora sí, disculpen la demora, les decía, disculpen la demora. Bueno, hoy vemos acero, ya la última clase conmigo, ya quedan van a quedar 4 clases para terminar la materia. Así que bueno, nosotros hemos visto materiales de construcción, los cementantes, agregados, morteros, hormigón, y vemos también acero porque nosotros como ingenieros vamos a usar el material, ingenieros y técnicos, vamos a usar el material combinado, acero y hormigón, un material compuesto. ¿Por qué lo usamos? Porque aprovechamos digamos, cubrimos la falencia del hormigón en absorber esfuerzos de tracción y cubrimos esa falencia con la incorporación de acero. De esa manera nosotros se llega a confeccionar lo que se conoce como el hormigón armado, ¿sí? El hormigón armado es un material compuesto en el cual se coloca armadura de acero en su interior para absorber los esfuerzos de tracción existentes en una estructura. Cualquier elemento que ustedes, cualquier elemento, una viga, una columna, una losa, una fundación, etcétera, aparece en esfuerzo de tracción, ¿sí? Una viga simplemente apoyada, con carga uniformemente distribuida en todo el tramo. Ustedes saben que la deformada de esa viga tiene una determinada curvatura, ¿sí? Pero eso ustedes lo han visto en estabilidad, y cuando vean estabilidad 1, 2, van a ver que ese elemento se deforma, con lo cual la cara... Inge, disculpe, se escucha mal. La cara superior de esa viga se comprime, la cara inferior se tracciona. Inge, se escucha mal. La parte que está traccionada es muy propensa a la fissuración, porque tiene una baja resistencia a la tracción. Alrededor del 10 de lo que absorbe la compresión es el que es capaz de absorber la tracción. Entonces, si hablamos de un H30, que resiste a compresión algo así como 35, 38 megapascales, a tracción resiste más o menos el 10%, entre un 7 y un 10%. Y cuanto más resistente es el hormigón, ahí he visto, por ejemplo, están circulando. Inge, disculpe. Yo les decía, digamos, el hormigón armado, ¿por qué lo armamos al hormigón? ¿Por qué lo combinamos con acero? Porque hay solicitaciones que generan tracción en los elementos estructurales. Entonces, en esa zona donde hay esfuerzos de tracción, que el hormigón tiene una baja resistencia a la tracción, no es nula, pero es baja, entonces nosotros ahí vamos a colocar acero. En todos los sectores de nuestra estructura donde aparezcan esfuerzos de tracción, vamos a disponer de acero. Entonces, el hormigón va a absorber los esfuerzos de compresión perfectamente y quien va a resistir los esfuerzos de tracción va a ser el acero, la presencia de acero en ese elemento estructural. La resistencia de la tracción que absorbe el hormigón es alrededor del 10% de lo que absorbe a compresión. Si ustedes tienen un H30, más o menos la resistencia a tracción de ese H30 está entre los 2,5, 3,5 megapascales. Y cuanto más alta es la resistencia del hormigón, más baja es su resistencia a tracción. En hormigones de resistencia 60, 70, 80 megapascales, el hormigón es de mucha menor resistencia a la tracción, es un comportamiento mucho más frágil. Vamos a ver a qué nos referimos con este comportamiento frágil. He visto ahí que están circulando una invitación para la semana que viene, para el día 30 de junio, la presentación hecha por Loba Negra de un hormigón H100 o 110, no recuerdo bien. Muy interesante, si tienen la posibilidad de participar, es muy interesante. Ese es un hormigón que han llevado a cabo en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, en un puente, en el último puente que hicieron, son unos elementos premoldeados, elaborados con hormigón H100. Realmente es
de lo más resistente que se ha hecho en el país, así en estructuras de hormigón. En Buenos Aires han trabajado con hormigón H80, todos los edificios de Puerto Madero, estos edificios muy modernos que hicieron en la zona del Puerto Madero de Buenos Aires, de Capital Federal, están hechos con H80. Una cuestión, no por una cuestión resistente, simplemente porque al ser un hormigón de mucha mayor resistencia que los hormigones tradicionales, permite disminuir sensiblemente las secciones de los elementos estructurales. Entonces, una columna de hormigón que ustedes, cuando vean hormigón armado, lo van a entender, lo van a poder materializar este concepto, pero una columna de hormigón que ustedes hagan con H, vamos a suponer con H30 de 50 por 50, si yo utilizo hormigón H30, puedo disminuir la sección transversal de la columna. Y esa disminución transversal de la sección transversal hace que tenga mayor espacio disponible. Entonces, en una zona muy cotizada, el espacio libre en un edificio, que vos en un nivel ganes 10, 20 metros cuadrados por disminuir la sección transversal, es mucha plata lo que es. Bueno, anecdótico lo que estoy diciendo, simplemente, pero es como para que vean cómo participa el material en la parte económica como es esto. Y en el caso este de que ustedes pueden, si ustedes presencian la charla, que va a ser muy interesante, les digo, les anticipo que es muy interesante y va a ser linda que puedan participar porque ya van a tener, espero, eso sería mi anhelo, de que ustedes ya tengan ciertos conceptos ya eh, incorporados, ¿sí? En el momento en cuando hablen de las características del hormigón y le hable de consistencia, y le hable de relación agua-cemento, y de trabajabilidad, etcétera, etcétera, ustedes por lo menos ya estén ubicados dentro de un marco que les permite decir, bueno, sé más o menos de qué está hablando. Bueno, eso sería una muy interesante que lo logren. Inge, ¿a dónde nos tenemos que dirigir para inscribirnos? Mira, ya te comparto la invitación. Es virtual. Sí, sí, yo en la mayoría que vienen saliendo me he inscrito, he participado también de una charla de bombeo de hormigón, no sé si usted la ha visto. Bueno, en esa charla también he participado. Espectacular. Muy bueno ha sido. Esa charla está muy buena. Realmente, a mí me sirvieron muchas cosas que yo tenía medio asimiladas, que las daba como que las pasaba por alto, me ha hecho volver para atrás con muchas cosas interesantísimas realmente, y eh, valen la pena esas charlas, porque están hechas por gente que está muy en el tema, están en la vanguardia, conocen de lo que están hablando. Realmente esa charla de hormigón bombeable ha sido muy interesante, está disponible en la web, si alguno la quiere ver ahora, les recomiendo, de vuelta. La ven ahora y van a tener ciertos conceptos que ya hemos visto nosotros, y no les va a resultar tan complicado, ¿no? La verdad que esa charla de hormigón bombeable ha sido muy interesante. A mí me ha cambiado algunos paradigmas que tenía con respecto al hormigón bombeable, lo cual es positivo, ¿sí? Que uno vaya aprendiendo cada vez cosas, eh, vaya incorporando cosas nuevas, es realmente interesante. Bueno, ahí les compartí la invitación para este HC. Bueno, volvamos al tema acero, que es otro material de construcción. Y ustedes también lo van a ver en estructuras metálicas, ¿sí? No solamente en hormigón armado. Cuando vean estructuras metálicas también van a ver que ahí el 100% del material constructivo es acero. Bueno, las propiedades que tiene el material acero son las que nos permiten su uso en la construcción. Nosotros para construir tenemos hormigón, acero, madera, y dentro de la parte de madera, que en nuestro país pasa un poco a segundo plano, en nuestros países realmente se hacen cosas interesantísimas. Ya cuando vean madera, la semana que viene lo van a poder llevar al plano de su carrera.
Lo mismo sucede con acero. Bueno, la Torre Eiffel está hecha con acero, todo un monumento que representa todo un país, a toda una sociedad, está hecha con material acero y un desarrollo de ingeniería impresionante. La Estatua de la Libertad hecha con acero. Bueno, y puentes, para donde vean grandes puentes, van a ver que hay puentes metálicos, puentes de hormigón pretensado, combinados, hormigón, acero. Entonces, el acero es también un centro desde el punto de vista del material constructivo muy, muy difundido en nuestro país. Entonces, conocer las propiedades de ese material es lo que vamos a entender en esta clase. Entonces yo ahora les voy a compartir, si me permiten. Acá, vamos a charlar muy rápidamente. De vuelta me choco con algunas dificultades al momento de dar este tema, porque ustedes no han visto resistencia de materiales todavía, no han visto tensiones, deformaciones, entonces cuesta un poco poder plantear el comportamiento del material acero, en el cual las tensiones y deformaciones son muy importantes, el conocimiento de las tensiones y deformaciones son muy importantes. Entonces vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de presentar el tema partiendo digamos, con la premisa que ustedes no han cursado todavía en estas materias. No es que me estoy adelantando, simplemente que son conceptos que tendrían que tener asociados, ya vistos, para que esto les resulte más llevadero. No es complicado, no es que estoy dando temas fuera del programa de la asignatura, simplemente estoy tratando de que ustedes lo puedan ver con la riqueza que tiene. Pues si yo le pongo acero y les digo cómo se fabrica el acero y cómo da, eso lo pueden ver en cualquier video. Tratemos de entender con la visión ingenieril cómo se comporta el material. ¿Sí? Bueno, eso es lo que por lo menos pretendo. Bueno, veamos un poquito. Materiales, vamos a ver metales, vamos a ver acero. ¿Qué es el acero? Una combinación de hierro y carbono. ¿Sí? Una combinación de hierro y carbono. Por ahí veía en el grupo que dije, vamos a ver hierro, no, vamos a ver acero, un material distinto, es una combinación de hierro y carbono. Bueno. Mecánica de sólidos. ¿Qué es la mecánica de sólidos? Así como ustedes van a cursar mecánica de fluidos, que veremos el comportamiento de fluidos, en este caso de sólidos, el comportamiento en términos de deformaciones, en términos de tensiones de un material determinado. Para nosotros son los sólidos. La mecánica de sólidos involucra a todos los materiales, ¿sí? Tanto fluidos, gases, como sólidos propiamente dichos. Lo que pasa es que conceptualmente lo interpretamos a un material como un material cualquiera, independientemente si es fluido, un gas, si es un sólido propiamente dicho. Bueno, esa mecánica del sólido estudia condiciones de equilibrio. Equilibrio que tiene, nosotros eso lo hemos visto en física, de primera clase de física, condiciones de equilibrio que mantiene cualquier cuerpo sólido en nuestro espacio tridimensional. Hay un equilibrio de fuerzas externas. Cuando yo aplico una fuerza, hay una reacción interna que genera ese sólido que se mantiene en equilibrio. Cualquier carga aplicada sobre cualquier sólido, en su interior se generan reacciones internas. ¿Cuáles son esas reacciones internas que ustedes han visto ya en estabilidad? Si yo aplico una fuerza sobre una viga, ¿cuáles son las tensiones? No las tensiones, las solicitaciones internas que se generan en una viga simplemente apoyada. Compresión y tracción. Pero eso ustedes, ¿cómo lo desglosaron? Cuando estudiaron, ya han cursado estabilidad 1, ¿verdad? Sí, Inge. Bueno, una viga simplemente apoyada, con una carga uniformemente distribuida, esa es la fuerza externa. Bueno, internamente, ¿qué se genera en esa viga?
Reacciones. Bueno, ¿cuáles son las solicitaciones internas que ustedes han visto? Los momentos. El momento Momento flector. flector, Corte y momento normal. torsor, exactamente, todas las solicitaciones. Momento flector, momento torsor, corte, esfuerzo normal, ¿sí? Son solicitaciones internas que se generan en la viga, en ese elemento estructural, en respuesta a la carga externa que actúa. Si están en equilibrio, obviamente se mantiene, eso tiene que mantener el equilibrio, no puede, eso es física, lo más elemental de la física. Entonces, las fuerzas externas en equilibrio con los esfuerzos internos que se han generado como respuesta de esas fuerzas externas. Se mantiene el equilibrio de fuerza, es unas condiciones que ustedes van a utilizar en el cálculo, cuando hagan dimensionado, cuando trabajen con materiales, el equilibrio de fuerzas siempre es el punto de partida. Ahora bien, ustedes en estabilidad 1 lo han considerado a esos sólidos, ustedes ven la viga, digamos, aparece un momento flector, pero no se paran, porque no es parte de la materia, pararse a ver cómo se deforma ese elemento. ¿Por qué? Porque ustedes consideran hasta esa parte de la ingeniería de su carrera, consideran que el sólido es indeformable. Entonces, hay una carga actuante, hay una reacción, hay un momento flector, un momento torsor, etcétera, pero no están en su plano analizar qué pasa con las deformaciones. Intuitivamente uno, si hay una viga, actúa una carga, hay deformaciones, pero hasta ese momento no lo ven en la materia y no lo ven en la carrera. Recién cuando pasan a resistencia de materiales es donde empieza a intervenir las deformaciones. Entonces, en la parte estática, cuando ustedes ven estática, que es nada más y nada menos que estabilidad 1, consideran los sólidos indeformables. Entonces, si yo considero que tengo un sólido indeformable, tengo un diagrama de cuerpo rígido, que es lo mismo que ven en física. Hay una carga actuante, hay una reacción, ¿sí? Esa fuerza y esa reacción que se mantienen en equilibrio, el cuerpo, ni analizamos qué es lo que pasaba con ese cuerpo en términos de deformación. Cuando pasen a estudiar resistencia de materiales, van a considerar la deformabilidad de los cuerpos. Es decir, que cuáles son las reacciones que se desarrollan para mantener el equilibrio estático. ¿Y cómo responde el cuerpo? Un sólido, que puede ser una viga, una columna, una presa de embalse, una viga de un puente, un durmiente de un ferrocarril, cualquier estructura o parte de la estructura, frente a las solicitaciones externas, va a generar una reacción para mantener ese equilibrio. Y esa reacción va a ir acompañada de deformación, ¿sí? Ahora bien, cuando ustedes plantean el estudio de sólidos, de su deformabilidad, hay dos maneras, hay dos caminos, digamos, para seguir: la analítica y la experimental. La analítica es la que ustedes van a ver cuando estudien resistencia de materiales, estabilidad 2. Ustedes van a ver que se cumplen leyes físicas que verifican el equilibrio de fuerzas actuantes, ¿sí? Van a ver todas teorías de estructuras que le permiten relacionar y vincular tensiones con deformaciones, ¿sí? Ese es el camino analítico y lo tienen todos, lo hemos pasado y todos lo tenemos que pasar para entender cómo trabaja la resistencia de materiales. Y el otro camino que también se aborda, pero ustedes en algún momento de la carrera lo van a hacer, es la parte experimental. Es decir, si yo tengo una viga con determinadas condiciones de borde, actúa una determinada fuerza externa, analíticamente yo puedo determinar cómo se deforma esa viga y qué flecha voy a tener, qué deflexión voy a tener, etcétera. Eso es un camino analítico. Y el otro camino es experimental. Si yo agarro esa viga, materializo la carga, materializo las condiciones de borde, obviamente al la carga puedo medir esa deformación que tenga ese elemento estructural. Hay dos caminos. Los dos caminos confluyen al mismo resultado, la parte analítica y la parte experimental.
Bueno, hasta acá alguna pregunta. La condición de equilibrio, ¿cuáles son? Que las fuerzas, la suma de fuerzas externas se equilibren, se igualen a la suma de esfuerzos internos. ¿Sí? Esto es acá yo tengo dibujado un sólido cualquiera en el espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Esto es un sólido. Lo planteemos así simplemente como un sólido con un material característico que tiene sus propiedades, etc. Bueno, actúan distintas fuerzas, ¿sí? Fuerzas externas, que son estas flechas verdes. Fuerzas, momentos, puede haber temperatura, eh, la solicitación puede ser una deformación impuesta, etc. Pero actúan fuerzas que son externas a ese sólido. Bueno, en ese, si yo ese sólido, imaginen ustedes este sólido que tengo acá, lo secciono por un plano cualquiera, ¿sí? Este plano acá, este plano horizontal, el plano X2, X3. Yo parto por un plano y analizo un elemento infinitesimal, ¿sí? Un elemento infinitesimal es analizar un punto. Sobre ese punto que yo analice, que acá lo estoy materializando con este cuadrado azul más oscuro, pero que eso es, ¿qué dimensiones tiene? Eso tiene dimensiones, perdón, dimensiones infinitesimales, ¿sí? Son delta de x, delta de y, o delta de x1, delta de x2, son dimensiones infinitesimales. Sobre esas elementos infinitesimal que uno está analizando, esta flecha negra que está dibujada acá es la reacción que se genera sobre esa porción, sobre ese elemento de superficie infinitesimal. O sea, esta flecha negra es la reacción a las solicitaciones externas de las fuerzas y momentos externos. Las rojas serían las componentes, Inge. Bien, ahí voy, por eso lo planteo así. ¿Por qué por qué planteo componentes? Porque yo estoy analizando en 3 direcciones particulares, X1, X2, X3. Entonces, esta respuesta que es la respuesta, la flecha negra, el vector negro, que es la respuesta a las fuerzas externas, yo la puedo descomponer en 3 direcciones principales, ¿sí? Y fíjense que yo al descomponer esa reacción en 3 direcciones principales, tengo sobre el elemento superficial azul que yo he remarcado ahí, tengo una fuerza que es normal al plano, que es la fuerza, el sigma 1,1, es normal al plano, y las fuerzas 1,3 y 1,2 que son tangenciales al plano que estoy considerando. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, yo la respuesta he hecho la descomposición en las 3 direcciones del sistema de referencia. Y esa descomposición ha dado lugar que la fuerza que actuaba la puede interpretar como una superposición de un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial al elemento que estoy considerando. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, no andes descalzo. ¿Viste? Vamos a tratar de volver, a ver. Ahí está. Les decía que esta fuerza, reacción a las fuerzas externas, yo la puedo descomponer, como notó ahí un compañero, en tres vectores perpendiculares entre sí, sobre los ejes de referencia que yo estoy analizando. Y esos 3 vectores que se generan es uno normal a la superficie que estoy analizando, o sea, al elemento diferencial de área este azul que yo tengo demarcado ahí. Este vector 1,1 es normal a esa superficie. Y este elemento 1,3 y 1,2 son tangenciales, están contenidos en el mismo plano que contiene a la superficie.
Por eso se llama esfuerzo tangencial, ¿sí? Si ustedes dividen esa fuerza normal sigma 1,1 en el elemento diferencial de área, van a obtener una tensión normal. Y si dividen el esfuerzo 1,3 o 1,2 en el área, en el elemento diferencial de área, van a obtener una tensión tangencial, ¿sí? Que en realidad es lo que tenemos acá, un diferencial de tensión, ¿sí? Un diferencial de tensión. ¿Por qué? Porque estoy tomando elementos infinitesimales, ¿sí? Si yo a ese diferencial de tensión lo hago la integral del diferencial de tensión en todo, la integral de volumen en todo el volumen del sólido, voy a obtener la tensión resultante, ¿sí? O si lo analizo sobre la superficie, lo mismo, en la integral de superficie de la tensión tangencial me va a dar una de los elementos diferenciales, me va a dar una integral de la tensión, una tensión resultante, ¿sí? Pero de vuelta pasamos a hablar en términos de tensiones, no de fuerza, sino de tensiones, ¿sí? Acuérdense que la fuerza actuando sobre el área en el que actúa, obtengo la tensión normal o tensión tangencial según sea el caso, ¿sí? Basta. Bueno, es lo que decía recién. La tensión normal es el esfuerzo normal sobre el área y la tensión tangencial es el esfuerzo tangencial sobre el área. ¿Por qué? Porque actúa normal a la superficie o tangencial a la superficie, ¿sí? Bueno, ¿cómo pueden ser los esfuerzos? Nosotros podemos hablar de esfuerzo de tracción, de compresión. Cada esfuerzo va a generar un tipo de deformación determinada, ¿sí? El esfuerzo de tracción va a generar un alargamiento longitudinal y un acortamiento de la sección transversal. La compresión ocurre todo lo contrario. Hay un acortamiento longitudinal y una expansión transversal, ¿sí? Lo mismo pasa con la flexión, bueno, torsión, corte, son distintos tipos de solicitaciones y cada solicitación va a generar un estado tensional y un estado de deformaciones determinado, ¿sí? Para cualquier análisis que ustedes hagan, hay distintos tipos de carga que pueden actuar. Son y distintas clasificaciones que yo puedo tener. De acuerdo al tiempo o a la velocidad de aplicación de la carga. Yo puedo tener cargas estáticas o cargas dinámicas. Cargas estáticas son aquellas que, su nombre lo indica, están estáticas en el cuerpo, en el sólido, y su valor no depende del tiempo. No depende del tiempo. Yo actúo la carga, no importa si está en un tiempo determinado y después la retiro a la carga, pero el valor de carga no depende del tiempo. Es una carga estática. Y una carga dinámica, yo puedo tener dos tipos de carga dinámica, instantánea o de impacto y las cargas de repetición. Vamos a dar ejemplo de cada una de esas. Las cargas estáticas, ¿cuáles son? Un elemento particular que apoya sobre una viga determinada, una carga estática, ¿sí? Una columna tiene una carga estática que es el peso de los elementos estructurales que recibe de arriba. Una fundación es toda la carga estática que recibe del edificio, de la parte de todo que está por arriba del plano de fundación. Es una carga estática. Y las cargas dinámicas que dijimos pueden ser instantáneas o de impacto, el cual puede ser una explosión, una carga instantánea, o un impacto, que puede ser una colisión, un choque, un auto que golpea sobre la pila sobre un puente, es una carga de impacto, ¿sí? Y las cargas de repetición son aquellas que actúan alternativamente en el tiempo, ¿sí? Que pueden ser cargas de vibración, por ejemplo, vibraciones de máquina, fundaciones de máquina tienen cargas de repetición. Son cargas que están en función del tiempo, pero que tienen una determinada secuencia de acción, ¿sí? Bueno.
De la misma forma, si yo tengo distintos tipos de carga, cuando vaya a analizar, a realizar algún tipo de ensayo para caracterizar el comportamiento del material frente a esas cargas, el ensayo tiene que tratar de darle reproducibilidad a ese tipo de carga que yo estoy analizando. De vuelta vamos a tener cargas estáticas y los ensayos se aplican la carga de forma lenta y progresiva. Un ensayo de compresión es un ensayo estático. Un ensayo de tracción es un ensayo estático. ¿Sí? Se aplica la carga de forma lenta y progresiva. Las cargas dinámicas son fuerza en movimiento. Ensayos de choque, ¿sí? Ensayos de fatiga, son de distintas solicitaciones que pueden actuar sobre el material, entonces el ensayo tiene que representar esa solicitación. La aplicación de la carga genera, obviamente, un determinado, hasta llegar a la rotura o no, pero hay un determinado cuadro de deformación del material. El material reacciona de dos maneras, deformándose y resistiendo a esa solicitación. ¿Cuándo va a dejar de resistir el material? Cuando no sea capaz de absorber el esfuerzo y llegue al colapso. ¿Sí? ¿Y hasta dónde se va a deformar? Y se va a deformar hasta que lo permita su deformabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reacciona el material frente a las solicitaciones? Es deformándose y ejerciendo resistencia, ¿sí? Resistiendo la carga. Bueno, la deformación es una combinación de cambio de forma y cambio de volumen. Cualquier deformación que ustedes analicen es una combinación de dos efectos, cambio de forma y cambio de volumen. Y además la deformación puede ser digamos, responder de dos maneras distintas, deformación elástica o deformación plástica. La deformación elástica es aquella que al retirar la perturbación, al retirar la fuerza que actúa, el material, el sólido, recupera su estado inicial. Ustedes tienen un elástico, lo estiran al elástico, cuando lo sueltan la carga, el elástico vuelve a su estado inicial. Eso es una carga elástica. En muchos materiales de construcción tienen comportamiento elástico hasta cierto rango y después tienen otro tipo de deformación que es la deformación plástica en algunos casos, o en algunos casos no tienen deformación plástica. El vidrio, por ejemplo, tiene una deformación elástica. Ustedes agarran un vidrio, lo pueden deformar. ¿Sí? Ustedes actúan la carga y siempre y cuando no se rompa, yo retiro la carga y el vidrio vuelve a su estado inicial. No queda deformado permanentemente. ¿Hasta qué punto lo voy a poder deformar el vidrio? Hasta que llegue a su máxima resistencia. En ese caso, el único tipo de deformación que admite el vidrio es una deformación elástica. Hay otros tipos de materiales que tienen comportamiento plástico, que se comportan de esta manera, que al retirar la perturbación queda con una deformación permanente e irrecuperable. Permanente e irrecuperable. Hay materiales que ustedes lo deforman, y después de retirada la carga, queda con una deformación permanente, no se recupera esa deformación. Que posiblemente parte de la deformación, nunca van a aparecer, muy raros, son muy raros materiales que se comportan de forma plástica, plástico puro. ¿Sí? Siempre, todos los materiales de construcción tienen, o casi todos los materiales, tienen un comportamiento elástico, aunque sea muy chiquito, pero tiene un comportamiento elástico, y después sobreviene la deformación plástica. La diferencia entre uno y otro es muy simple. Actúa una carga, se deforma, retiro la carga, si el sólido recupera su forma y tamaño original, es una deformación elástica, su estado inicial. Si queda con una deformación remanente, permanente, irrecuperable, esa deformación que queda en el sólido es una deformación plástica. ¿Sí? ¿Cómo se evalúa una deformación? ¿Cómo medir una deformación? Bueno, imaginen este elemento empotrado que yo lo estiro. ¿Cuál es la longitud inicial del elemento? Es L0. Yo lo estiro, actúa una carga acá, la flecha roja actúa una carga, se deforma un delta de L. Entonces, la longitud ahora de mi elemento es L.
¿sí? Pasó de ser L0 a L. ¿Cuál es la deformación específica? ¿Sí? De vuelta, para no hablar en términos de valores de carga, hablábamos de tensiones. Para no hablar en términos de desplazamiento, nos pasamos a hablar de deformación específica, ¿sí? Si yo digo que una barra se deforma el 1%, no importa si se deforma 1 centímetro, 2 centímetros o 10 centímetros, yo sé que se deforma el 1%, entonces porcentual, al tener ese valor porcentual, puedo establecer después cuánto se deforma, porque lo que se deforme una viga de acero, no importa si es de 1 metro, de 2 metros, de 5 metros, la deformación porcentual va a ser la misma, ¿sí? Entonces, pasamos a hablar de deformación específica, que es lo que se alarga dividido en la longitud inicial. El delta de L dividido en el L inicial, L0. Y la deformación específica angular es cuando yo tengo esfuerzos tangenciales. Si yo tengo este elemento sobre una placa rígidamente empotrada acá, actúa una fuerza tangencial, el delta de L está en la dirección, en el plano que contiene la fuerza. Entonces, la deformación específica angular en este caso es delta de L sobre L de vuelta, pero una deformación angular. La resistencia, ¿sí?, hace referencia a la capacidad de oponerse al colapso o la fractura. Es cuánto aguanta el material, cuánto aguanta la estructura antes de romperse. Por supuesto que se deforma, por supuesto que acusa digamos, una determinada deformación y el material se puede llegar a deformar elástica o plásticamente, pero ¿hasta dónde resiste? ¿Hasta dónde aguanta el material en términos de fuerza? Hasta que llega al colapso, ¿sí? Hasta que llega al colapso. Entonces la resistencia del material va a estar dada por la solicitación máxima que es capaz de absorber dividida en el área de la sección en la que actúa. Si una carga normal, tangencial o lo que sea, esa resistencia de material en términos de tensiones es hasta agotar su capacidad máxima de resistir, de aguantar la carga que actúa sobre el material. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay nadie que quiera entrar, ¿no? Bueno. Esta pequeña introducción es para que podamos entender un poquito, o pretendo por lo menos, que ustedes entiendan un poquito cuando hablemos de tensiones y deformaciones en el acero en particular, que es el material que estamos a punto de... ¡Ay! Me agarro un bostezo. A punto de estudiar. Bueno. Para estudiar acero, veamos, yo voy a ver... Ahora está el libro acá. Bueno. El acero es un material que tiene una gran, digamos, su gran uso en su gran uso en la construcción es como material constitutivo, ya hemos dicho, estructuras metálicas, o como material combinado al combinar con el hormigón, ¿sí? Pero se lo usa en la construcción mucho más de lo que uno, simplemente porque no lo ve, piensa que no se utiliza o se utiliza poco, pero está tan presente como lo está el hormigón. Cuando analizamos el esfuerzo de tracción, nosotros vamos a someter a una determinada probeta a un esfuerzo de tracción. Vamos a estirar la probeta, la vamos a someter a tracción. Ese esfuerzo de tracción va a generar, desde luego, un alargamiento longitudinal y un acortamiento en la dirección transversal. ¿Cuál va a ser la resistencia de ese material acero? Obviamente va a ser la carga última que resista dividida en su sección transversal, eso me va a dar una tensión. Esa tensión máxima, por así decirlo, que es la carga máxima dividida en la sección del elemento, si esa carga máxima, esa tensión máxima, yo la divido por un coeficiente de seguridad, lo que obtengo es una tensión admisible. Y eso nosotros en ingeniería siempre vamos a trabajar de esa forma. Si yo digo que el material resiste hasta determinado valor de tensión, nunca voy a dimensionar pensando en que la estructura va a llegar a esos valores de tensión, porque cuando llegue a esos valores de tensión voy a
voy a llegar al colapso, al menos al colapso de la sección que esté analizando. ¿Sí? Entonces, como yo no quiero llegar al colapso, nunca mi intención es llegar al colapso de la sección, yo voy a dividir esa tensión máxima por un coeficiente de seguridad que lo darán los reglamentos constructivos, lo darán las normas constructivas. Yo voy a tener, me voy a transformar en una tensión admisible, en un valor admisible. Yo sé que hasta ese valor es admisible que el material resista ese valor de tensión, más allá de eso no, porque excedo los límites de seguridad preestablecidos por la normativa. Cuando yo someto a tracción el acero en particular, el comportamiento que se obtiene es materializado en esta gráfica que tenemos acá. Esta gráfica que está acá, no la puedo dibujar, esta gráfica que tenemos acá es un ensayo de tracción de aceros. Es la forma típica de caracterizar a los aceros, el ensayo a tracción. ¿Por qué? Porque me permite conocer las propiedades del material en toda su dimensión. Es el ensayo más completo que yo puedo hacerle a un acero para conocer sus propiedades. Lo voy a mencionar y después vamos a ver de qué se trata, pero voy a poder conocer cuál es el límite elástico, cuál es su módulo de elasticidad, cuál es la estricción del material, cuál es la ductilidad del material, cuál es la tensión de fluencia, cuál es la capacidad máxima. Bueno, son muchas las propiedades, el alargamiento porcentual de rotura, son muchas propiedades que yo puedo medir en un simple ensayo de tracción para caracterizar una serie. Y cuando yo grafique tensión en el eje de las ordenadas y deformación en el eje de las abscisas, un diagrama tensión-deformación, en acero se obtiene este comportamiento, es típico este comportamiento. ¿Cómo se caracteriza? Por un comportamiento elástico lineal. ¿Qué significa elástico? Que si yo retiro la carga, antes de llegar hasta este punto A, o a este punto B en realidad, antes que yo llegue al punto B, si yo retiro la carga, el material recupera toda su deformación. Ese es un comportamiento elástico. ¿Y por qué lineal? Porque hay una relación lineal, hay una constante que relaciona la tensión con la deformación. Hasta el punto A, ese valor es un valor constante, esa proporción entre tensión y deformación es un valor constante, que está definido por, obviamente, la pendiente de la recta, y es lo que se conoce como el módulo de Young, que ustedes han visto en física, cuando ustedes ven que la tensión es igual a E por epsilon. ¿Qué era E? Este valor E, esta constante, ¿qué es lo que era? La elasticidad del material. El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es la relación entre la tensión y deformación, un valor constante, que lo conoce como módulo de elasticidad, módulo de Young, etc. Bueno, en los aceros se verifica un comportamiento elástico y lineal hasta el punto A, que está acá marcado. Es decir, que en cualquier punto, si yo estoy cargando el material, yo voy cargando, en cualquier punto yo decido descargar, el material no acusa deformación, ¿sí? Con una deformación elástica. Y además hay proporción entre la tensión y la deformación. O sea que en esta rama de la curva, desde el origen hasta el punto A, yo tengo un comportamiento elástico lineal que verifica la ley de Hooke. ¿Cuánto vale el módulo de elasticidad? Es un valor característico del material. Para todos los aceros, el módulo de elasticidad vale 200.000 megapascales. ¿Sí? 200.000 megapascales. Es una característica del material. Es una constante del material. No importa si son aceros con más o menos carbono, no importa si son aceros para hormigón armado, para hormigón pretensado, para alambre para tal, para lo que sea. Mientras sea acero, el material es
tiene el mismo módulo de elasticidad que son 200.000 megapascales, ¿sí? Hasta el punto A, el comportamiento es, les decía, elástico lineal. Hay un comportamiento elástico, ya sabemos lo que significa, que si yo retiro la carga, el material recupera su forma inicial, y lineal porque hay una relación constante entre tensión y deformación. Hasta el punto A, eso es elástico lineal. Hasta el punto B, que está muy cercanito, muy cercano ahí al punto A, hay un comportamiento elástico no lineal, ¿sí? Hay un comportamiento elástico no lineal. Si uno pudiera hacer una ampliación, acá poner una lupa gigante en esta zona, uno va a ver que viene la recta, ¿sí? Hasta llega al punto A, y después esa recta tiende a curvarse, ¿sí? Esa recta se transforma en una curva, que es muy pequeñita e imperceptible, esto es muy teórico lo que estamos mencionando, pero acá pasa del punto A, que es hasta donde tiene un comportamiento elástico lineal, al punto B, en el cual, que es el que está acá marcado, en el cual hay un comportamiento elástico no lineal. Esta rama es curva, esta parte que uno ve acá es una pequeña curva. ¿Qué significa elástico no lineal? Si es elástico, significa que si yo llego hasta acá y retiro la carga, el material recupera su forma y tamaño original, pero no lo hace de forma lineal, no tiene una relación lineal. Este tramo muy cortito es un tramo elástico no lineal. Y después muy cercano al punto B, prácticamente en coincidencia, aparece esto que es característico de los aceros, que se llama escalón de fluencia. El material entra en fluencia. ¿Qué caracteriza esa fluencia? Voy borrando para limpiar un poco. Es una propiedad de los aceros, exclusiva de los aceros. El único material que tiene fluencia es el acero. Fíjense qué pasó acá. ¿Cuánto vale la tensión? ¿Cuánto vale la tensión acá en este punto, en esta zona? Fíjense que no hay variación, más allá de que si uno analiza con una lupa lo que pasa ahí, va a haber pequeñas oscilaciones que está dibujado acá, pero es prácticamente un valor constante, es prácticamente un valor constante. Entonces, ¿por qué se dice que entra en fluencia el material? Porque se interpreta que es como que fluye. ¿Cuánto vale la tensión en todo punto de esta recta? ¿Cuánto vale la tensión? Hay variaciones de tensión, más allá de que sean imperceptibles, pero hay variaciones de tensión. No. No, es una tensión prácticamente constante. Entonces, y sin embargo, ¿cómo es la deformación del material? ¿Es constante la deformación? Y no, porque dice que entra influencia. Exactamente. Cualquier punto de la curva que yo quiera analizar, vamos a cambiar de color. Cualquier punto que yo quiera analizar este punto está representado, está caracterizado por un par coordenado de tensión y deformación. ¿Cuánto vale la tensión en este punto? Me vengo al eje de la tensión y determino el valor de tensión. ¿Cuánto vale la deformación? Me vengo al eje de deformación y saco cuánto vale la tensión y deformación para ese punto. Bueno, en la parte, cuando yo esté en fluencia, la tensión para cualquier punto de la fluencia va a ser siempre la misma, es un valor constante. Sin embargo, las deformaciones van cada vez creciendo. Eso es lo que significa que entra en fluencia, que fluye el material. A tensión constante, la deformación es cada vez creciente, ¿sí? Una propiedad de los aceros que entra en fluencia. Pero esa fluencia tiene un determinado límite, ¿sí? Que es hasta donde llega fluencia, hasta donde termina. Ahí termina la fluencia y después el comportamiento empieza a ser de vuelta, en este caso ya es una curva. ¿Sí? Pero el único tramo en fluencia que es tensión constante y deformaciones crecientes es ese tramo que se materializa en la curva de los aceros. Después después obviamente el ensayo prosigue y esto va teniendo esta curvatura, esta forma. Si yo me paro acá en este punto, ¿sí? ¿Cuánto vale la tensión para ese punto? Me vengo acá y determino un valor de tensión.
cuánto vale la deformación para ese punto. Bajo acá y determino cuánto vale la deformación. Entonces este punto tendrá coordenadas de tensión y de deformación. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué sucede si yo vengo con, vamos a suponer que hago un ensayo de tracción? ¿Hasta acá me entienden un poquito, aunque sea? Sí, Inge. Bueno, Sí. aguarden un segundo y voy a tomar algo.